Buen día, haremos la revisión del tema de tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar es la definición de la patología que se produce por un trombo o émbolo que afecta la circulación pulmonar. Incluye el tromboembolismo pulmonar la definición de trombosis venosa profunda, ya que es el principal causante asociado a tromboembolismo pulmonar, generalmente del sistema venoso profundo y por encima de la rodilla, o sea, superior, suprapopliteo lo vamos a encontrar en las alternativas. El sistema venoso de los miembros inferiores es sistema venoso profundo, sistema venoso superficial y las venas comunicantes de ambos sistemas. Es el sistema venoso profundo el más relacionado al trombosis profunda, como lo dice, y tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, no es la única causa de enfermedad tromboembólica. Otras causas o factores son la resistencia a la proteína C activada o déficit de factor 5 de Leiden. Es el factor hereditario más asociado a tromboembolismo pulmonar y en general a trastornos trombóticos. Resistencia a la proteína C activada o déficit de factor 5 de Leiden. Otras causas que podemos encontrar son mutación del gen de protrombina en las causas hereditarias. Factores adquiridos: un paciente que ha hecho trombosis venosa tiene mucho más riesgo de volverlo a hacer con respecto a otro paciente. La inmovilización u hospitalización, las cirugías y la cirugía más asociada es la cirugía ortopédica de cadera o de miembros inferiores. El tener un DCB reciente que hace que el paciente esté postrado. Las neoplasias también se asocian a trombos. El más asociado a trombosis pulmonar, tromboembolismo pulmonar, es el adenocarcinoma de pulmón. Sin embargo, son muchos los cánceres que pueden producir este síntoma. Los anticonceptivos orales también. Y el embarazo. El embarazo puede producir o favorece la presentación de trombosis y tromboembolismo, y los anticonceptivos orales, al producir una situación similar al embarazo, también están asociados para aumentar el riesgo de tromboembolismo pulmonar. El tabaco también, la obesidad y la hiperhomocisteinemia como factor también para tromboembolismo pulmonar. Fue descrito por Virchow una triada que está asociada al tromboembolismo pulmonar y a la trombosis venosa profunda. Él mencionó que la estasis venosa, la disminución del flujo sanguíneo en las venas, los estados de hipercoagulabilidad por los factores mencionados y el daño vascular también en los casos de cirugía o trauma, entre otros. Los tres son la triada de Virchow asociada a enfermedad tromboembólica venosa. De los siguientes estados patológicos, ¿cuál no es factor de riesgo para tromboembolismo? No es factor de riesgo. Antecedente de tromboembolismo previo hemos mencionado que es quizá uno de los más importantes en factores adquiridos. La estenosis mitral con fibrilación auricular. La patología mitral por estenosis favorece el crecimiento de la aurícula izquierda y también hace que se formaran como charcos, entre comillas, de sangre al no poder salir toda la sangre de la aurícula al ventrículo. Esta sangre que no pasa de la aurícula al ventrículo está en estasis, y es ahí donde se forman microtrombos o trombos. Es así que la estenosis mitral es la patología cardíaca más asociada a formación de trombos y de fibrilación. La aurícula izquierda crece
y ya no se contrae de la misma manera que una aurícula sana, sino que hay momentos que fibrila, y cuando fibrila o cuando sale de su fibrilación puede disparar estos trombos, así que también está asociado a tromboembolismo. Pero en este caso, este tromboembolismo, haciendo la aclaración, es un tromboembolismo arterial, ya que el corazón izquierdo dispara sangre arterial. Las prótesis valvulares también están asociadas a tromboembolismo y son las patologías mitrales también. La estenosis aórtica severa produce crecimiento del ventrículo izquierdo, pero no genera normalmente emposamiento o la génesis de trombos. No se describe de esa manera. Y los estados o condiciones de hipercoagulabilidad es uno de los tres componentes de la tríada de Virchow. Así que la clave en este caso es la alternativa D, haciendo la aclaración que la clave B se refiere a tromboembolismo arterial. Tromboembolismo arterial. Si tenemos un paciente que fibrila, tiene riesgo de enviar trombos por la circulación al cerebro y es una de las causas de ACV isquémico en pacientes fibriladores. O puede mandar trombo a cualquier lugar del organismo y generar, por ejemplo, una trombosis mesentérica, entre otros. Etiología más frecuente de trombosis pulmonar, lo hemos mencionado, y es tan importante que si tenemos un paciente con tromboembolismo pulmonar, parte del estudio ordenado de un paciente es hacerle ecografía de miembros inferiores, ecografía Doppler venoso de miembros inferiores. Dentro de la fisiopatología que se produce en el tromboembolismo pulmonar, el trombo émbolo funciona como un tapón a nivel de las arterias pulmonares. Llega hasta la bifurcación o hasta donde el diámetro de la arteria pulmonar se lo permita y ocluye el paso de la sangre. Al ocluir el paso de la sangre va a haber la zona posterior de parénquima pulmonar y de vasos sanguíneos que está ventilada pero que no recibe flujo sanguíneo, no está perfundida. Esto produce una alteración ventilación-perfusión, porque ventilación está bien y perfusión es cero. Hace que se genere en la zona posterior vasoconstricción vascular, tratando de enviar la sangre hacia otros lugares donde sí se puede hacer el intercambio de gases, y además de eso, el pulmón, por las sustancias inflamatorias producidas, hace broncoconstricción. Es por eso que cuando examinamos a un paciente con TEP, podríamos escuchar disminución del murmullo vesicular. Si es que el tromboembolismo pulmonar es muy grave o el compromiso es muy amplio, puede producir falla del corazón derecho y de manera aguda, lo que se puede conocer como cor pulmonar agudo, y que es una emergencia que pone al paciente en inestabilidad hemodinámica y podría fallecer. Dentro del diagnóstico del tromboembolismo pulmonar, el paciente se va a presentar de manera característica. Lo más común que vamos a encontrar es disnea. El paciente se queja de disnea y puede presentar también dolor torácico, hemoptisis, entre otros. Y cuando lo examinamos, lo más frecuente es taquipnia. Recordar, el paciente describe disnea como cosa más frecuente y cuando lo examinamos, lo más frecuente es taquipnia. Esta taquipnia hace que el paciente hiperventile buscando mejorar sus niveles de oxígeno en sangre. El AGA de un paciente con tromboembolismo pulmonar va a mostrar hipoxemia porque el oxígeno está bajo, porque no hay un buen intercambio en la zona de ventilación-perfusión,
y la taquipnia hace que el paciente barra el CO2. El CO2 es mucho más difundible que el oxígeno en una relación de 20:1. Y no olvidemos, haciendo una acotación, el monóxido de carbono difunde con respecto al oxígeno como 200:1. En el diagnóstico, la escala más usada es la escala de Wells para probabilidad clínica. La escala de Wells se menciona acá. Si el paciente tiene síntomas de trombosis venosa profunda, se le da un puntaje de 3. Si el diagnóstico diferencial es improbable, puntaje de 3. Frecuencia cardíaca, cirugía, enfermedad trombovenosa previa, hemoptisis o si tiene una neoplasia, se le da puntaje y según la puntuación que tenga, tiene bajo, moderado o alta probabilidad clínica. En otros casos utilizan como punto de corte 4. Menor o igual a 4 es poco probable o improbable y mayor de 4 es probable o muy probable. Hipoxemia que aparece en la embolia de pulmón masiva se debe fundamentalmente a que el trombo no deja que pase la sangre, bien ventilado, mal perfundido. Eso lo encontramos en la alternativa C. Aumento de espacio muerto, muerto en las áreas mal perfundidas. El sistema de Wells, recordando el sistema de Wells, tromboembolismo pulmonar, si es que ha tenido trombosis venosa profunda, actual o previa, si es que hemoptiza, si el paciente hemoptiza, si es que tiene una frecuencia más de 100, si es que ha tenido cáncer o si es que está en reposo absoluto o cirugía dentro de las 4 semanas previas, y también si es que es poco probable que otra sea la causa de los síntomas del paciente. La clínica que hace un paciente con trombosis venosa profunda, el paciente aqueja dolor en la pantorrilla generalmente, que es progresivo y si lo examinamos, que se conoce como la maniobra de Homans, puede presentar mucho dolor. Que la maniobra de Homans es la presión sobre los gemelos. Si es que la trombosis es masiva, el paciente va a presentar edema en miembros inferiores en el muslo, también la palpación es dolorosa en la zona inguinal y sobre la vena femoral. Hablando de TEP, para que un TEP produzca muchos síntomas o pocos síntomas depende del estado previo del paciente. Un paciente que no tiene comorbilidades normalmente puede tolerar una mayor porcentaje de obstrucción de flujo sanguíneo comparado con un paciente que tenga una cardiopatía previa o tenga ya una enfermedad pulmonar crónica previa. En este caso usamos porcentualmente si es menor de 15 o si es mayor de 15 para ver si es moderado o si es masivo. Un TEP leve o moderado, menor a 3%, el paciente puede estar asintomático. En muchos casos se ha encontrado como un hallazgo el TEP. O puede empezar a hacer daño cardíaco, elevación de enzimas. Esto es porque el corazón al trabajar más puede hacer microinfartos o si es un cor pulmonar también. Y si conforme avanza el porcentaje de obstrucción para el flujo sanguíneo, el paciente va a presentar mayor disnea, puede hacer síncope por inestabilidad hemodinámica, hipotensión mantenida y cianosis. Pero en el cuadro amarillo están los síntomas más frecuentes. ¿Qué es lo que un paciente clásico de TEP presenta? Disnea, dolor pleurítico, taquicardia y taquipnea. Pero no olvidemos, lo clásico es disnea. Es lo que él se queja y lo que nosotros vemos, si le falta el aire, es que respira más rápido, taquipnea. También puede presentar tos, hemoptisis o derrame pleural. El tromboembolismo pulmonar produce derrame pleural hemático. Recordemos, derrame pleural rojo o hemático son 3 causas, las 3 T's, que es trauma, tumor o tromboembolismo pulmonar.
Las 3 Ts producen derrame hemático. Dentro de los exámenes complementarios, en un paciente con tromboembolismo pulmonar, le solicitamos una radiografía de tórax. En realidad es muy poco probable encontrar algún hallazgo que apoye el diagnóstico de TEP. En realidad lo pedimos para descartar otra causa de los síntomas mencionados. Disnea más dolor pleurítico podría presentarlo también un paciente con neumotórax. O dolor torácico más disnea puede presentarlo un paciente con infarto. Se mencionan el signo de Westermarck y la joroba de Hampton. Eso lo dice la literatura, pero en la práctica es muy poco probable encontrarlo. Signo de Westermarck, hiperclaridad por disminución del flujo sanguíneo, y joroba de Hampton, que es una radiopacidad triangular de base periférica y que tiene el ápice en la región más central, corresponde a un infarto pulmonar. El EKG apoya el diagnóstico de TEP. Generalmente presenta una taquicardia sinusal, desviación del eje hacia la derecha, puede presentar bloqueo de rama derecho, y lo que mencionan es que presenta el S1Q3T3 como patrón característico. Dentro de la analítica sanguínea solicitamos troponinas a un paciente con TEP para evaluación. No necesariamente se está infartando, pero al tener un mayor trabajo el ventrículo derecho para poder vencer y enviar una cantidad adecuada de sangre para el intercambio con los pulmones, puede hacer microinfartos. La elevación de troponinas le da un peor pronóstico al tromboembolismo pulmonar. El AGA, por ser un paciente con insuficiencia respiratoria aguda, le debemos de solicitar el AGA, y lo más probable que vamos a encontrar es hipoxemia por disminución del intercambio de gases, y como nuestro paciente está haciendo taquipnea, probablemente va a estar con hipocapnia, que es más característico. Recordemos que un paciente con enfermedad pulmonar crónica generalmente en el AGA tiene hipercapnia. El dímero D, que es un producto de degradación de la fibrina, lo solicitamos más por su valor predictivo negativo, ya que si sale positivo no diagnostica TEP, pero si sale negativo prácticamente descarta el diagnóstico de TEP. El dímero D no solo se eleva en TEP, sino que también se eleva en infecciones o neoplasias. Por eso es que si nuestra sospecha de TEP es baja, solicitamos dímero D para prácticamente descartar el diagnóstico, y si es alta no lo solicitamos, ya que si sale positivo o negativo no nos ayuda en nada. Si es alta nuestra sospecha, solicitamos una técnica de imagen para poder evaluar el flujo sanguíneo. La tomografía para evaluar en un episodio de TEP es la angiotomografía y nos permite evaluar la circulación sanguínea en las arterias pulmonares y ver si hay algún defecto en la imagen, defecto de llenado. La gammagrafía de perfusión pulmonar, ventilación-perfusión, permite analizar las zonas que realizan la ventilación y después las zonas que realizan la perfusión y hacer una comparación entre ambas. Sugiere también el diagnóstico de TEP. La angioresonancia es un examen muy similar a la angiotomografía, y el gol estándar para el diagnóstico de TEP es la angiografía pulmonar, que se realiza con la utilización de contraste endovenoso para poder observar la circulación pulmonar. Generalmente se hace con la ayuda de un catéter que llega hasta las arterias pulmonares y libera la sustancia de contraste. No es un examen tan sencillo, es por eso que no es el de primera elección. Vamos haciendo otros exámenes antes de llegar a una angiografía pulmonar. La ecocardiografía es importante realizarla, y generalmente en los cuadros de TEP
masivo para descartar signos indirectos de que el paciente esté haciendo falla ventricular derecha aguda o cor pulmonare agudo. Y la ecografía Doppler venoso, como mencionábamos, se realiza en los pacientes con TEP, ya que la principal causa es la trombosis venosa de los miembros inferiores. Si es que tenemos, por ejemplo, una paciente embarazada, antes de hacerle otros estudios de imágenes, podríamos empezar por hacerle una ecografía venosa de miembros inferiores. Entonces, en nuestro algoritmo, para sospecha diagnóstica, si el paciente hace disnea súbita y pensamos que es un TEP, si la sospecha es moderada o baja, solicitamos un dímero D por su valor predictivo negativo. Pero si la sospecha es alta, vamos a las técnicas de imagen que dispongamos en nuestro centro de salud o hospital, gammagrafía o angiotac. Además de eso, agregarle la ecografía Doppler venosa de miembros inferiores. Y como gol estándar, siempre recordar angiografía pulmonar, porque dibuja el sistema de las arterias pulmonares. Cuadro clínico: paciente con dolor torácico, disnea y taquicardia, con radiografía de tórax normal y la gammagrafía de perfusión alterada. Gammagrafía de perfusión alterada que nos debería demostrar la circulación pulmonar. La circulación pulmonar está alterada. ¿Cuál de estos mencionados puede alterar la circulación? Acá está la embolia pulmonar. Hallazgo más frecuente en la placa de tórax en un paciente con embolia pulmonar. ¿Puede hacer derrame pleural? Sí, puede hacer derrame pleural. En algunos casos hace elevación diafragmática. Hace atelectasias laminares, es menos común. Infiltrados parencamatosos también, pero es menos común. Lo más común es que no veamos nada. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al dímero D es correcta? ¿Para qué pedimos dímero D? Para saber que no es TEP por su valor predictivo negativo. En embolia pulmonar, ¿cuál de las siguientes manifestaciones no se presenta? ¿Qué es lo que más refiere el paciente? Disnea. Y por la disnea hace taquipnea. Puede presentar también tos, dolor torácico. Y si recordamos los exámenes, bueno, el examen físico y los exámenes auxiliares, el paciente hace taquicardia sinusal. Es muy raro que haga bradicardia, porque hace taquicardia tratando de aumentar su gasto cardíaco, que va a llegar al intercambio de gases con el pulmón. ¿Cuál de los siguientes síntomas es el más frecuente? Lo acabamos de mencionar. Dice: señale cuál de las siguientes exploraciones es la más específica para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Hemos mencionado el gol estándar, se encuentra dentro de las alternativas la angiografía pulmonar. Caso clínico: paciente de 65 años con EPOC, presenta aumento de disnea, aumento de tos y expectoración verdosa. El médico que la atiende considera que hay muy poco probable una tromboembolia, pero no obstante realiza un dímero D, que sale negativo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Antes de ir a las alternativas, tenemos paciente 65 años EPOC. Si es un EPOC, el paciente con EPOC tose todos los días y expectora todos los días. Se define exacerbación de la EPOC por un paciente que hace más disnea dentro de lo normal y aumenta la tos o el esputo se hace purulento. El paciente cumple con todo lo mencionado, hace disnea, aumenta la tos y el esputo es purulento. Entonces estamos ante una exacerbación de la EPOC. Por clínica, el diagnóstico diferencial entra el TEP, pero sería en este paciente mencionado algo muy raro. Si tenemos un dímero D negativo, podemos descartar tromboembolismo pulmonar y se encuentra en la alternativa D, descartar embolia por baja probabilidad y negatividad de dímero D. Caso clínico: paciente varón de 48 años con
trombosis de la vena femoral derecha, asociada con celulitis, que antes de empezar anticoagulación presenta dolor pleurítico del lado izquierdo, disnea y hemoptisis. ¿Cuál de las siguientes pruebas es la mejor para excluir el diagnóstico de embolismo pulmonar? Tenemos el caso de un paciente varón que hace trombosis venosa profunda, femoral derecha, trombosis venosa profunda, y que aparentemente no lo han anticoagulado y empieza con disnea. La sospecha es que el trombo del miembros inferiores haya pasado a ser un tromboembolismo pulmonar. Entonces, si tenemos un tromboembolismo pulmonar, tenemos que buscar estudio, como la sospecha es alta, estudio de imágenes probablemente. Vamos a revisar las alternativas. Gammagrafía pulmonar de ventilación normal. El paciente ventila normalmente, pero su perfusión no es normal. Ventila normalmente y la perfusión no es normal. Hay una alteración ventilación-perfusión. No hay problema en la ventilación, la clave no es la A. Un EKG normal. Un paciente con TEP hace taquicardia sinusal o todo lo mencionado previamente, pero también puede hacer un EKG normal. Eso en realidad no está ni a favor ni en contra. La gradiente del alvéolo arterial de oxígeno igual o menor de 18 se podría alterar si es que hubiera una alteración a nivel de la membrana alvéolo intersticial, entonces se eleva la gradiente, o si es que hubiera ocupación alveolar dificultando el paso del oxígeno desde los bronquios hasta el vaso sanguíneo. En este caso no hay eso, sino que hay una obstrucción del flujo sanguíneo. Por lo tanto, la gradiente no debería estar elevada, sino debería estar normal. La gammagrafía pulmonar de perfusión normal significa que el flujo sanguíneo es normal. Si el flujo sanguíneo es normal, es muy probable que no sea un TEP, sino que se trate de otra patología. Y una radiografía de tórax normal en el TEP no nos dice nada. Esta pregunta va enfocada a que el paciente tiene alteración en la perfusión porque es una tromboembolismo pulmonar, así que la alternativa sería la D. El tratamiento para el tromboembolismo pulmonar es, si el paciente ya está en el cuadro agudo, tenemos que eliminar el trombo. Y una vez que eliminamos el trombo, tenemos que evitar que vuelva a ser el tromboembolismo pulmonar. Entonces, si es que el paciente es de bajo riesgo, podemos hacerle anticoagulación con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. Cada uno tiene sus pros y sus contras, pero lo que más se usa es la heparina de bajo peso molecular porque no requiere un seguimiento de monitorización en sangre. Si es que queremos monitorizar heparina de bajo peso molecular, deberíamos de dosar el factor 10 activado. La heparina no fraccionada la controlamos con el TTPA. Y si es que el paciente no puede ser anticoagulado por distintos motivos, otra manera de hacerlo es colocar un filtro en la vena cava inferior o hacer ligadura de la vena cava inferior, que en los casos más extremos. En el riesgo moderado debemos de individualizar cada paciente y ver si es que se va a beneficiar de heparinas no fraccionadas o de bajo peso molecular. En los pacientes de alto riesgo, como un TEP masivo o una trombosis venosa profunda iliofemoral masiva, debemos de resolver el cuadro rápidamente, ya que el paciente está en inestabilidad hemodinámica. Podemos realizar fibrinolisis, se puede usar uroquinasa, estreptoquinasa o activador tisular del plasminógeno. Y a la par realizar anticoagulación. Si es que el paciente no mejora con el tratamiento médico como trombolisis y la anticoagulación endovenosa con heparina, podría ser sometido a una embolectomía. En realidad, el tratamiento quirúrgico del TEP no es algo que se vea de manera común en los hospitales, pero cuando se realiza puede
o salvar al paciente o también en realidad ya no resolverse el cuadro del TEP. El tratamiento primario del embolismo pulmonar, si tenemos un paciente con embolismo pulmonar, lo que tenemos que hacer siempre es anticoagularlo antes de pensar en cualquier otra cosa. Durante el posoperatorio de una colecistectomía, el paciente sufre tromboembolismo pulmonar. Fue tratado con heparina durante 10 días y se encuentra sin molestias y seguro le quieren dar de alta. ¿Qué hacemos con este paciente? Cuando un paciente hace tromboembolismo pulmonar, debe recibir tratamiento si la causa es reversible o curable entre 3 a 6 meses, y si no es reversible o curable o estamos ante un cáncer o si no sabemos en realidad por qué lo hace, debe recibirlo toda la vida. En este caso sabemos que lo hizo probablemente posoperatorio por estar inmovilizado, postrado, ha hecho tromboembolismo pulmonar, pero es una causa reversible. Ya recibió 10 días y está yendo bien, debe de continuar con su tratamiento por 3 a 6 meses. El objetivo terapéutico en un paciente que inicia tratamiento con acenocumarol, que es un anticoagulante oral, el objetivo que buscamos en el INR, en realidad esta pregunta es más que todo para memorizar, es que el paciente tiene que llegar a un INR entre 2 a 3, un INR entre 2 a 3. Acenocumarol o warfarina, anticoagulantes orales. Mujer de 46 años que es ingresada por ulcus duodenal sangrante. Está sangrando y hace trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. ¿Qué debemos hacer? Debemos de, ¿qué nos dice lo que hemos revisado? Tratamiento anticoagulación, pero si la anticoagulamos va a sangrar más. Entonces, si no podemos anticoagular, hay que usar un filtro que se encuentra en la alternativa A, porque las otras alternativas son anticoagular, heparina, anticoagulantes, vamos a hacer la que sangre más. Y el aplicar compresión elástica es una medida profiláctica, no es terapéutica, ya que si le ponemos compresión elástica, esta paciente no le estamos ayudando con la tromboembolia pulmonar ni la trombosis profunda. Paciente mujer de 30 años en tratamiento anovulatorio que consulta por disnea de inicio súbito, dolor pleurítico y febrícula. La exploración física no hay mayores hallazgos salvo que está taquipnéica, y eso lo podemos evidenciar en el AGA porque tiene una presión de oxígeno de 56 milímetros de mercurio. Placa de tórax normal. Paciente joven que está en insuficiencia respiratoria y la placa de tórax dice que no hay nada, que es normal. El tratamiento anovulatorio está asociado como factor de riesgo para el desarrollo de tromboembolismo pulmonar por el uso de estrógenos. ¿Cuál de las siguientes actitudes debería adoptarse sin demora? Esta paciente está en insuficiencia respiratoria, hay que darle oxígeno. Está en todas las alternativas. Hay que darle analgesia también porque el dolor que presenta requiere tratamiento analgésico, y vamos a ver las alternativas que siguen. Cobertura antibiótica de amplio espectro, no requiere cobertura antibiótica porque no sospechamos que esté infectada. Obtención de hemocultivos tampoco, porque no sospechamos que esté infectada por ningún lugar. Radiografía cada 12 horas durante 3 días no nos va a decir nada en realidad. El uso de radiografías seriadas no esperamos ver nada. Realización de ecocardiograma para buscar trombos en las cavidades derechas. Buscar trombos en las cavidades derechas es muy poco probable encontrar alguno, porque para eso probablemente debería tener una patología tricuspidia, y esto, la causa más probable, no olvidemos, causa más probable de TEP es trombosis venosa profunda, pero también se puede encontrar en pacientes con
uso de estrógenos y no necesariamente vamos a encontrar algo en el corazón. Y la última clave dice realización de gammagrafía pulmonar que apoye nuestro diagnóstico de TEP. Clave E. Mujer 40 años con cáncer de mama en tratamiento quimioterápico con insuficiencia respiratoria aguda por una neumonía. Tiene valores del dímero D elevados y empeoramiento súbito de la disnea junto a hemoptisis. En lo referente a la conducta a seguir en este caso, indique la respuesta correcta entre las siguientes. No es necesario realizar más pruebas si deben iniciarse la anticoagulación, ya que tiene un dímero D elevado. Recordando, el dímero D elevado en realidad no es diagnóstico, podría ser sugerente, pero hay que seguir con los estudios para completar el diagnóstico. La neumonía justifica todos los hallazgos, por lo que la opción terapéutica es el levofloxacino. Acá menciona que tiene insuficiencia respiratoria aguda por una neumonía. Podríamos darle tratamiento con levofloxacino. La probabilidad de embolia de pulmón es baja, aunque estaría indicada la heparina de bajo peso molecular en dosis profilácticas. No se puede descartar embolia de pulmón, por lo que habría que realizar gammagrafía de perfusión o debería realizarse un TAC tras iniciar heparina subcutánea. Mujer de 40 años con cáncer de mama quimioterápico, en tratamiento quimioterápico, que hace insuficiencia respiratoria aguda por una neumonía y hace el empeoramiento súbito de la disnea. El empeoramiento súbito de la disnea junto a la hemoptisis es quizá el cuadro clínico en esta paciente de un tromboembolismo pulmonar. No nos dan mayores datos con respecto a su insuficiencia respiratoria, pero lo que debemos hacerle a esta paciente, ya que tiene el dímero D elevado, es una prueba de imágenes para poder diagnosticar o descartar el tromboembolismo pulmonar. Las claves que acá nos dan la opción de imágenes es la alternativa D o E. No se puede descartar embolia pulmonar, por lo que habría que realizar una gammagrafía de perfusión o debería realizarse un ataque dicoidal tras iniciar heparina subcutánea. Si tenemos una alta sospecha de TEP, deberíamos de iniciar anticoagulación, ya que el no uso de la anticoagulación tiene más riesgo que el iniciar anticoagulación cuando no está indicado. Realizar TAC tras iniciar heparina. Eso corresponde al capítulo de tromboembolismo pulmonar.